que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a su canal Matemáticamente. En esta ocasión te proponemos un video en donde podrás aprender cuál es el proceso para poder encontrar el rango de una función. En otros tutoriales te hemos mostrado cómo calcular el dominio de una función. Primero recordemos un poco los conceptos de dominio y rango, casi que son similares, de hecho son similares. Dominio hace referencia a cuáles son los valores que la función podría tomar en el eje de las X, mientras que el rango hace referencia a cuáles son los valores válidos o los valores posibles para una función en el eje de las Y. Aquí tenemos un ejemplo muy práctico, muy sencillo, y lo importante es que entiendas el proceso. Como podrás ver, hay una función, es una función fraccionaria o una función racional. Lo primero que debes entender es que la función tiene dos variables. La una es la variable de entrada y la otra es la variable de salida. ¿Cuál es la variable de entrada? En este caso es la variable X, que no siempre será X, puede ser una función que dependa de tiempo, variable T, etcétera, ¿verdad? Eso ya depende de la función, pero de manera general es una función que depende de la variable X, por lo tanto esta función que está aquí, que sería la variable de salida, la podremos reemplazar por la letra Y según el plano cartesiano. Entonces tenemos Y es igual a X menos 3 sobre X más 5. Entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a aplicar? Vamos a despejar la función, Y en términos de X. Perdón, vamos a despejar la función X en términos de Y. ¿Por qué? Porque aquí como está Y en función de X o la función en términos de X. Entonces vamos a despejar X en términos de Y. ¿Cómo lo hacemos? Este denominador que está aquí pasaría a multiplicar. ¿Cómo quedaría? X por Y, XY, más 5 por Y, 5Y. Esto es igual a, del otro lado, X menos 3. Recuerda que nuestra meta, nuestro propósito es despejar X en términos de Y. Por lo tanto, identificamos los términos que tienen X, que son este, y deberían quedarse de un solo lado, mientras que los demás términos se quedan en el otro lado. Entonces esto va a lucir algo así, XY, como este se va a mover, cambia de signo, menos X es igual a menos 3, y este se mueve, menos 5Y. Entonces hasta ahí vamos en nuestra intención de despejar. Luego, aquí si observamos, la idea es que la X quede solita, entonces podríamos sacar factor común. ¿Cuál es el factor común? Aquí el término repetido es la letra XX, ¿no? Entonces diríamos factor común X y nos va a quedar XY dividido para X, Y, y X dividido para X, 1. Y menos 1, como puedes ver, y en el lado derecho ya no hay mayor cambio que hacer, escribimos lo mismo. Ahora, finalmente despejamos X, entonces X es igual, y esto que está multiplicando X, este factor, pasaría a dividir. Si deseas le puedes colocar el paréntesis, si no lo puedes dejar así como está. Menos 3 menos 5Y. Entonces en este momento tenemos nuestra función como la queríamos, despejar X en términos de Y. Entonces ya hemos hecho la primera etapa. Ahora sí, ¿cómo encontramos el rango? Recuerda, el rango son los valores posibles, y para encontrar los valores posibles habría que calcular cuál sería el valor restringido en este caso, si es que lo hubiera, ¿no? ¿Cuál es el valor restringido? Y si tú te fijas, cuando Y vale 1 en el denominador, ese sería un valor restringido, porque 1 menos 1 hace 0 en el denominador. Conclusión, el rango de esta función son todos los números reales, con excepción del número restringido, que sería el número 1 positivo. ¿Restringido en dónde? En Y. Ese sería el rango. Si es que, solo para reforzar un poquito, te solicitaran el dominio de esta función serían todos los reales, con excepción de la restricción o las restricciones, si es que las hubieran, en el eje X. ¿Dónde observas eso? En la función que nos dan de partida. Entonces aquí el valor restringido sería el menos 5. Fíjate, menos 5 más 5, 0. Entonces, menos 5. De esta manera tú has encontrado el rango, que era lo principal en este video, el rango de una función, y también tenemos, recordando un poquito, el dominio de la función. Perfecto.
Entonces, este es un ejemplo muy claro, muy práctico, donde tú puedes entender el proceso para encontrar el rango de una función. Bien, aquí tenemos otro ejemplo donde también puedes calcular el rango de una función. Recuerda que para encontrar el rango hay que despejar x en términos de y. Entonces decíamos hace un momento, decíamos que este f de x es la variable de salida, entonces lo asignamos la letra y. ¿Cuál es nuestra meta? Despejar x en términos de y. ¿Qué es lo que haríamos? Para poder despejar x, primero hay que deshacerse de esta raíz, elevamos al cuadrado a ambos miembros, a ambas partes, para que el cuadrado con la raíz se cancelen. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar y al cuadrado es igual a 2 menos 5x. 2 menos 5x. Entonces nuestra meta es que la x quede solita. Traemos este valor hacia acá. 5x positivo es igual a 2 y este se mueve menos y al cuadrado. Finalmente el 5 que acompaña a la x pasaría a dividir. X es igual a 2 menos y al cuadrado sobre 5, 2 menos y al cuadrado sobre 5, y en este momento tenemos nuestra función x en términos de y despejada. Analizamos, ¿existe alguna restricción? ¿Hay algún valor restringido para esta función despejada x en términos de y? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si te fijas en el denominador, aquí hay un solo numerito que sería un número constante. Por lo tanto, no hay restricciones, entonces la conclusión que sacaríamos es que el rango de esta función, el rango de la función f, serían todos los números reales. El rango de la función son todos los números reales, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera tú puedes calcular cómo encontrar el rango de una función. Esperemos que te haya servido, esperemos que sea muy práctico para ti. Recuerda compartir si te gusta, recuerda sugerirnos algo que quieras, algún tema, estamos para servirte. Esto es tu canal Matemáticamente. Muchísimas gracias. Depende, ¿de qué depende?